Y les voy a pedir que abráis vuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 16, y dice así: y yo rogaré al Padre, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, sigue bendiciendo la Iglesia del Buen Pastor aquí en Jerez, Dios. Bendice a los pastores, a los líderes, Señor, a los matrimonios, Señor, a los niños, a los jóvenes, Señor. Oh Dios, a los mayores, Señor, levanta esta iglesia, Señor, aquí en esta ciudad, Señor, que tu luz brille a través de ellos, Señor, para que muchos puedan conocerte, Señor. Y Dios sigue hablándonos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No os dejaré huérfanos. Hermanos, no estamos solos. Dios nos ha puesto en una familia. ¿Para qué? Para crecer y desarrollarnos. Los niños cuando nacen necesitan un papá y una mamá para que puedan crecer, no pueden comer por sí solos. Pues así Dios nos ha puesto en esta familia, para que aquí podamos crecer y desarrollarnos y ser alguien de provecho. En este caso, hermanos, ¿qué es ser alguien de provecho en Cristo? Pues es obedecer sus mandamientos y es llevar el nombre de Jesús a aquellos lugares donde todavía no los conoces. Y tú me vas a preguntar: ay, Jenny, pero es que yo no tengo llamado para ir a Burkina. Pero igual, ¿y si lo tienes para ir a la esquina? A lo mejor encuentras a alguien que no le conoce, o te extrañas encontrar a alguien que no le conoce aquí en Jerez. Yo creo que hay muchos que aún no saben que hay un Dios vivo y real, que hace milagros. Mirad, aquí se habla de la palabra paracletos, del Espíritu, pero paracletos se menciona 5 veces en el Nuevo Testamento y 4 en este Evangelio. Una en Primera de Juan. Pero ¿sabes lo que significa paracletos? Un paracleto es siempre la persona a quien se llama cuando alguien está en peligro o tiene duda o angustia. Lo que quiere decir que paracletos significa llamar a alguien al que se necesita. Esto es paracletos. Es al que se llama cuando tú necesitas algo. Y yo te pregunto, al paracleto se le conoce, ¿no? Como el defensor, el consejero, el consolador, el intercesor. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu problema? ¿Tendrás problemas? ¿Necesitas que te defiendan? El Espíritu Santo está ahí para hacerlo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas un consejo? El Espíritu Santo está ahí para dártelo. ¿Necesitas un consolador? ¿Has tenido problemas? El Espíritu Santo está ahí. Solo tienes que llamarlo, porque Él es al que se le llama. Y por eso, hermanos, el Señor Jesús dijo que no nos dejará huérfanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No solo el Espíritu Santo aboga por nosotros, sino que Jesucristo mismo, en el trono del Señor, delante del trono, está abogando por nosotros. Así que no estás solo, no somos huérfanos. Huérfano significa aquel que no tiene padre. Nosotros sí tenemos padre. Significa aquel que no tiene maestro. Nosotros sí tenemos maestro. ¿Y sabes qué más? ¿Qué es lo que tenemos? Dirección.
¿Os acordáis de aquellos discípulos que iban andando a Emaús? Todos tristes, hablando de lo que había pasado, cómo había muerto Jesús. Ahora, antes de morir, Jesús les dijo estas palabras: no os dejaré huérfanos. Tampoco había pasado tanto tiempo. Se les olvidó. Es que a veces los problemas son tan grandes. A mí hace un rato alguien me dijo: ay, Jenny, ¿cómo hablas de los problemas que pasaste en Burkina? Digo, pues allí todos tienen problemas. De verdad, es cierto, partió con el Señor mi esposo. Pero, hermanos, si la esperanza de vida en Burkina son de 50 años. ¿A cuántas familias no conozco que se le ha muerto el esposo o la esposa? O que niños han quedado huérfanos. ¿Cuántos? Así, hermanos. Y así está el mundo. Y el Señor nos dice: no somos huérfanos. Y venga allí hablando los discípulos. Y el Señor Jesús ahí detrás. Y bueno, ¿y por qué estáis así? Y ellos contándole, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado con Jesús? Y Jesús le hablaba de la palabra. Y más adelante dice que su corazón ardía. Claro que ardía, porque Jesús está ahí. ¿O tú crees que Dios nos deja solos? En el momento que Jesús partió el pan, los ojos se abren. ¡Ay, es Jesús! ¿Qué necesitamos nosotros para darnos cuenta que Jesús está con nosotros, que no estamos solos? Y ahora, hermanos, todos sintiendo una misma cosa, dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él nos amó primero. En Mateo dices: amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Se nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guardas, hermano, pero no tenemos excusa. Claro que podemos amar al Señor. No es que es difícil. No, espera, es que lo acabamos de leer. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos a quien imitar, hermanos. Muchas veces es fácil venir a la iglesia, ¿no? Y cuando queremos imitar a alguien, porque te digo, los niños para crecer, hemos hablado de familia, ¿no? Los niños para crecer necesitan imitar a alguien, casi siempre es a su papá o a su mamá. Entonces nosotros cuando venimos a la iglesia pensamos que al que hay que imitar solamente es a los que se ponen aquí detrás del púlpito o aquí detrás de los instrumentos o los maestros de escuela dominical. Pero déjame que te digo algo. Hubo una mujer llamada Dorcas. ¿Y qué es lo que hacía esta mujer? Pues la palabra del Señor dice que era discípula y que ella seguía a Jesús, o seguía las enseñanzas de Jesús, y que además cosía y daba limosna. ¿Quién podría tomar a Dorcas como un ejemplo? ¿Quién podría imitar? Hombre, se la pasa cosiendo. ¿Pero qué pasó? Muchos ojos estaban puestos en ellas. ¿Por qué? Porque ella servía al Señor. Ella no esperaba un título, solamente servía al Señor. ¿Y qué hacía? Pues cosía. Y cuando se murió, porque vino el tiempo y se murió, dijeron: ¡hey! Eso sí, todos llorando, sobre todo las viudas, ¿no? Que era para las que ella cosía, llorando. Y dijeron: ¡hey! Por la sombra de Pedro no se sanaban los enfermos. Oye, Pedro está a 20, 30 kilómetros. Vamos a mandar a buscar a Pedro, que venga aquí a Jope. A ver, igual la resucita. Y bueno, tú dirás: va, 20, 30 kilómetros, coges el coche, 10 minutos, yendo tirados. Pero en aquel tiempo, 20, 30 kilómetros, bueno, pues ahí van dos hombres, 20 kilómetros andando, 20 y tantos, para buscar a Pedro y decirle: pues vente porque Dorcas ha muerto. ¿Pero quién es Dorcas? La que cosía. Bueno, pues tuvo que ser algo más de la que cosía, porque Pedro vino a Jope y andó esos kilómetros. Y cuando entró donde estaba Dorcas, dice que vieron a todo el mundo llorando y sacudiendo la ropa que Dorcas había hecho. Hermano, déjame que te diga una cosita. No creas que la gente no te mira. No creas que no hay ojos puestos en ti. Igual que lo había en Dorcas. Y a Dorcas la amaron por el buen testimonio, hermanos. Y Pedro oró por ella y Dios la resucitó. Y muchos creyeron en ella, en el Señor Jesús, a través del testimonio de Dorcas. Y eso, hermanos, es lo que hace
cuando crecemos en familia. Y ahora quiero hablar, hermanos, de lo que pasa en la familia. Tenemos todos un nombre que nuestro papá y nuestra mamá nos dio, pero luego tenemos un apellido que también nos dio. Déjame decirte que en esta familia no hay apellidos. ¿Sabes lo que hay? El nombre de Dios en alto. Y ahí es donde me gustaría que empezaran a tocar. Y lo voy a leer. Y dice, Jehová habló, número 6:22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y lean el versículo 27 que dice, y pondrán mi nombre, no es cualquier apellido, hermanos, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Pongamos el nombre de Dios, hermanos, en nuestros hijos, en nuestra familia, en las calles. Llevemos a Dios a las plazas, llevemos a Dios a los mercados, porque no es importante, hermano, nuestro nombre, no es importante nuestro apellido, es poner a Cristo en alto, allá donde nadie lo conoce, allá donde más lo necesitan. Y ahora podemos cantar, amén. Levántate y alaba al Señor y dile al Señor que venga y guarde tu vida y además que bendiga a tus generaciones y lleva al Señor a las plazas, llévalos al mercado, llévalos al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo este de Jerez necesita que el nombre del Señor sea levantado en él. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te